Bienvenidos a Computadoras y Sensores. Mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy, ¿podrá un Pentium 4 con solo 1 GB de RAM con el nuevo Debian 12 Bookworm? Lo vemos a continuación. La PC que emplearemos para probar Debian 12 Testing es un Intel Pentium 4 con una velocidad de reloj a 3,2 GHz. Por supuesto, un solo núcleo, y en cuanto a la memoria RAM, solamente 1 GB y del tipo DDR2. Este procesador fue lanzado en el primer cuatrimestre del año 2004. Se trata de arquitectura 32 bits. El procesador incluye el set de instrucciones SSE3, imprescindible para utilizar navegadores web modernos. Pasemos a descargar la imagen ISO desde el sitio web de Debian. El link lo tienes debajo y en la descripción. Recordemos que todas las versiones de Debian utilizan nombres de personajes de Toy Story, y para esta oportunidad le tocó a Bookworm, o el Comelibros, una simpática oruga verde con anteojos y una linterna. Esta descarga es bastante pesada, 3,7 GB, porque incluye varios escritorios, entre los que podemos optar, y en breve veremos. ISOs más livianas implican descargar desde internet, luego durante la instalación. Una vez finalizada la descarga, como es habitual, flasheamos la imagen ISO con Rufus, Raspberry Pi y Meijer, desde la consola de Linux con el comando dd, o como en mi caso con Balena Etcher, que se encuentra disponible para Windows, Mac OS y Linux. Con Balena Etcher, en Flash from File, seleccionamos la ubicación de la imagen ISO recién descargada. En Select Target, la ubicación de la memoria USB. Damos en Select y luego en Flash. Comienza con el proceso de flasheo y validación, que demora varios minutos, y aquí resumo a unos segundos. Al finalizar, nos indica Flash Completed. Podemos quitar la memoria USB y colocarla en la computadora donde instalaremos Debian 12. Encendemos la PC con la memoria USB insertada y primero en el orden de buteo. A los pocos segundos aparece la primera ventana. Este instalador es nuevo en Debian 12 y promete simplificar el proceso. Aquí solo damos Enter en Graphical Install, o a los 30 segundos lo hace automáticamente. Ahora nos solicita el idioma, selecciono Spanish, luego la ubicación para que tome de manera correcta la zona horaria. En mi caso me desplazo hasta Argentina. Luego la configuración del teclado, latinoamericano. A continuación realiza una cantidad de pasos donde detecta los discos disponibles, configura la red, entre otras cosas. Estos son procesos que demoran algunos minutos. Luego solicito un nombre para la máquina de una sola palabra. Dejo por defecto Debian. Luego el nombre del dominio, Debian 12. Ahora ingresamos 2 veces el password para el superusuario root. Luego creamos el nombre de un usuario regular. Este será con el que nos loguearemos en el sistema. En mi caso, Carlos. A continuación 2 veces el password para el usuario recién creado. A continuación tenemos que realizar el particionado del disco. Tomando todo el mismo, también tenemos la opción de LVM o Logical Volume Manager, por ejemplo si queremos hacer RAID, un particionado manual. En mi caso selecciono la primera opción, guiado, utilizar todo el disco. En la siguiente pantalla nos muestra las unidades montadas y nos advierte que el contenido se borrará. En mi caso, SDA es un disco de 240 GB que destinaré a Debian 12. La otra unidad es la memoria USB. Doy en continuar y selecciono todos los ficheros en una partición. A continuación, nos muestra un resumen de las particiones que realizará, que en mi caso son solo 2. 239 GB de partición primaria del tipo Extended 4 y 1 GB de partición de intercambio o swap. Damos en continuar, nos advierte una vez más que el contenido del disco se borrará, seleccionamos sí y continuar. Comienza con el formateo y a instalar el sistema base. Este proceso dura algunos minutos. A continuación, nos consulta si queremos utilizar una réplica. Esto se refiere a los mirrors y los repositorios. Aquí tenemos que seleccionar sí, aunque esté por defecto no. Selecciono sí y continuar. Luego selecciono Argentina, continuar, y aquí en configurar el gestor de paquetes, en mi experiencia y en el país donde resido, me da mejor resultado dev.debian.org. Pero quizás en otros países un servidor local pueda ser mejor opción. En mi caso elijo el central, dev.debian.org. En este paso no poseo proxy. Luego continúa instalando paquetes durante algún minuto más y consulta para enviar automáticamente estadísticas anónimas. Dejo no y continuar. Luego nos solicita algo importante,
que seleccionemos el entorno de escritorio, y las opciones más lógicas para esta modesta PC son LXDE o LXQT. Vamos por todo lo alto y elijamos el más moderno LXQT, un escritorio moderno y liviano. Luego damos en continuar y el proceso sigue durante varios minutos sin que tengamos que intervenir. Ahora nos pregunta si queremos instalar el cargador de arranque Groove en la unidad principal, entonces dejamos sí y continuamos. Ahora tenemos que seleccionar el disco donde se instalará el Groove, y lo hago en SDA, el único disco que tiene esta PC. Algún minuto más y terminamos con la instalación. Damos en continuar y cuando se apaga la PC quitamos la memoria USB. El equipo se reinicia y realiza algunos procesos más hasta que luego nos solicita el password para el usuario recién creado en la instalación. Todo el proceso duró 28 minutos. Largo, pero fácil de realizar. Quiero hacer notar que además de LXQT, como solicitamos, nos instaló también KDE Plasma 5.27, que sin dudas es un excelente escritorio, pero algo pesado para un Pentium 4 con 1 GB de RAM. Seleccionar uno u otro escritorio lo hacemos desde aquí abajo a la izquierda. Selecciono LXQT Desktop. Ahora sí, damos Enter en el password. Si en tu caso la instalación se realizó con una imagen, como si se tratase de un CD o DVD, no está de más abrir una terminal, que aquí se llama QTerminal, e ingresar sudo nano etc apt sources.list. Y una vez en el archivo, si arriba posee esta línea que comienza con dev cd-rom, asegurarse tenga por delante, o lo agregamos nosotros, el símbolo numeral o almohadilla. De lo contrario, no podremos actualizar el equipo ni descargar aplicaciones. Posiblemente si tú haces la instalación con la versión estable, este paso no sea necesario, pero si obtienes el error inserte cd-rom, lo solucionas de esta manera. Salimos de Nano con control X. Ahora, como hacemos en todas las distros recién instaladas, ingresamos sudo apt install neofetch para obtener la aplicación que nos brindará información básica de nuestro sistema. Una vez instalado, lo ejecutamos con neofetch y comprobamos que se trata de Debian 12, 32 bits, el kernel 6.1.0 PAE. Recordemos que los kernel PAE permiten gestionar hasta 32 GB de memoria RAM, aún en sistemas de 32 bits, donde el límite físico son 3 o 4 GB de RAM. Esto se logra mediante unas extensiones en el kernel. De todas maneras, los motherboards de la época normalmente no soportan más de 4 GB de RAM. La cantidad de paquetes instalados son 1910. El escritorio LXQT 1.2, el CPU Intel Pentium 4 ya mencionado, y estamos empleando 401 MB de RAM del gigabyte disponible. Bastante para nuestros recursos. Demos ahora una rápida mirada al escritorio y aplicaciones. El escritorio LXQT podemos denominarlo clásico, con un panel inferior o barra de tareas, teniendo en la parte derecha el botón de Power, donde podemos apagar, cerrar sesión, suspender, bloquear pantalla o hibernar la PC. A su lado, la hora, y haciendo clic el calendario. El volumen de los altavoces, el gestor de dispositivos extraíbles, QClipper, que es el gestor e historial del portapapeles, la distribución del teclado, y para activar el bloqueo de mayúsculas y teclado numérico si disponemos de él. Del lado izquierdo tenemos el editor de texto FeatherPad, la terminal, el gestor de archivos PCMan FM, espacios de trabajo y el lanzador de aplicaciones que en breve veremos. Como se dijo, todo muy clásico y por supuesto configurable. Podemos cambiar el tamaño, disposición y mini aplicaciones. Sobre el fondo tenemos estos 4 accesos directos o atajos, de los cuales solo me parece importante el gestor de archivos, PCMan FM, que lo tenemos en el panel. A su vez papelera, red y sistema se encuentra en el gestor. Con lo cual personalmente prefiero tener el escritorio limpio y los quito haciendo clic derecho sobre el fondo, seleccionando preferencias del escritorio y en la solapa avanzado desmarcando los 4 atajos. Haciendo clic en el lanzador de aplicaciones, las tenemos agrupadas en orden alfabético, comenzando por accesorios, donde las ya mencionadas anteriormente se suma Debian Reference, que es un link a un sitio web con información, y Xarchiver, que permite comprimir y descomprimir archivos. En gráficos destacan el visor de imágenes, el Ximage, ScreenGrab para capturas de pantalla y Xane, un escáner de documentos. En herramientas del sistema
encontramos la tienda Discover, que luego veremos con más detenimiento, el gestor de particiones, el monitor del sistema, SUTI, que es otro emulador de terminal, y QPS, un monitor del sistema. Estos últimos dos, algo redundantes, que quizás quitaría. En Internet destacan el navegador Firefox, que luego veremos con más detalle, y el excelente cliente de correo Thunderbird. Si bien KDE Connect es excelente, en computadoras como la que me encuentro, al no tener Wi-Fi ni Bluetooth, no tiene aplicación. En oficina, la suite completa de Ofimática LibreOffice, junto con el visor de documentos QPDF View. En sonido y video, destacan Audacious para reproducir sonido, y MPV Media Player para reproductor multimedia. Luego también lo probaremos. En preferencias, tenemos para configurar el sistema. Muy completa esta sección. La colección de aplicaciones me parece correcta, incluso algunas entiendo que sobran, pero la calidad en general es muy buena. Pasemos ahora a ver el funcionamiento de Firefox con videos en YouTube. Hoy en día la navegación web, y sobre todo cuando incluye multimedia, es de las actividades más desafiantes para el hardware, tanto en lo que refiere a memoria como uso de procesador. Y aquí con nuestro sistema de 32 bits, con un solo núcleo y solo 1 GB de RAM, seguramente lo exija. Nadie duda de la calidad de Firefox. La duda es cómo funcionará con Debian 12 y este hardware. Una vez abierto, nos dirigimos al menú de aplicación, ayuda y luego acerca de Firefox. Vemos que se trata de la versión 102.10 ESR. Recordemos que Extended Support Release es la versión con ciclo de asistencia extendido. Esta versión se lanzó en abril de 2023, completamente actual. Ahora me dirijo a YouTube para luego abrir el video de la Fundación Blender Big Buck Bunny. Omito la primera parte y publicidades, aumentando el tamaño del reproductor a modo cine, que es algo menor a pantalla completa, y fijo como resolución 720p. Este video en particular se encuentra a 24 cuadros por segundo. Y si bien al principio se reproduce a los tirones, luego de unos segundos se estabiliza y pasa a ser fluido con una reproducción aceptable. Sin dudas, 720p es lo máximo que podemos aspirar, y 480p sería aún más realista. Activando las estadísticas, se aprecia en números lo que es notorio, una caída importante de frames. Esto nos ocurrió de manera similar con pruebas anteriores con equipos más capaces, como el Dual Core, que además de 2 núcleos, posee 2 GB de RAM. Abro la terminal y ejecuto htop. Vemos que el procesador se va casi al 100%, y luego desciende al 50% aproximadamente. La memoria empleada es 528 MB, y comenzamos a utilizar memoria swap, 312 MB. En base a las pruebas con distintas distros, vemos un comportamiento previsible. Pasemos ahora a ver otro punto importante, como la tienda de software, e instalemos aplicaciones. LXQT tiene como tienda principal la que desarrolla KDE y emplea en Plasma, llamada Discover. El clásico gestor de paquetes para Debian es Synaptic. Luego también lo veremos. Primero abrimos Discover desde el lanzador de aplicaciones, luego herramientas del sistema y finalmente Discover. Se abre el gestor o tienda de software y lo primero que quiero verificar es la versión, y lo hacemos en acerca de. Y nos encontramos con la versión 5.27.2, muy actual. La última es 5.27.4. Junto con el lanzamiento de KDE Plasma 5.27, Discover se convirtió en un gestor totalmente capaz. Previas versiones, en mi caso, directamente la desinstalaba, y solo usaba Synaptic, la terminal, o incluso podía instalar GNOME Software, aunque este fuera GTK. Todo era mejor que Discover, pero esto afortunadamente cambió a partir de la versión 5.27. A la izquierda podemos seleccionar todas las aplicaciones y pasearnos entre las miles disponibles. También podemos buscar por tipo de aplicación, accesibilidad, accesorios o por ejemplo ciencia e ingeniería, donde tenemos entre muchas a Stellarium o FreeCAD. Pero la forma más habitual es el buscador donde está la lupa. Si allí ingreso Thony para instalar el entorno de desarrollo integrado, nos devuelve que no se ha encontrado. Siempre que realices una búsqueda, es conveniente hacerlo en todas las categorías, porque ciertamente Thony estaría dentro de herramientas de desarrollo. Lo mejor para no equivocarse es hacerlo desde todas las aplicaciones. Ingreso Thony nuevamente y lo encuentra. Si hacemos clic sobre él, nos dará información adicional. Doy en instalar
y comienza con el proceso. A la izquierda tenemos barra de progreso con el avance de la descarga e instalación. Aquí lo resumo. Al finalizar, doy en lanzar desde el mismo Discover, aunque también podría hacerlo con el lanzador de aplicaciones. Selecciono el idioma, en Initial Settings lo dejo en estándar y Let's Go. Se abre el IDE sin problemas. Volvamos a Discover. Esta vez exploremos la sección Internet y luego navegadores. Nos encontramos con Chromium, Falcon, Web, que es el navegador de GNOME, Dilo, Conqueror, entre otros. Damos Instalar en Chromium y resumo el proceso de instalación. Ahora me dirijo al lanzador de aplicaciones, Internet, y allí lo tenemos. Navegador Web Chromium. Me dirijo a YouTube, cierro Discover para comparar Chromium con el ya visto Firefox. Mismas condiciones, Big Buck Bunny a 720p, reproductor en modo cine, y es muy similar a Firefox con algunos tirones al comienzo, caída de frames, quizás ligeramente mayor a Firefox. Luego abro una terminal y htop. Nuevamente el procesador llega casi al 100% y luego baja y se estabiliza en torno al 60%, con un empleo de 473 MB de RAM y 333 MB de swap. Nuevamente similar a Firefox. Cualquiera de los dos navegadores realizan la tarea de manera similar. Ahora desde el lanzador de aplicaciones abrimos Synaptic, el súper conocido gestor más espartano visualmente, pero igual o más potente que Discover. Desde la lupa busco el conocido reproductor multimedia VLC. Damos en buscar, lo encuentra, seleccionamos y con clic derecho damos en marcar para instalar. Nos muestran las librerías o dependencias que también se instalarán, damos en marcar, luego aplicar y apply. Comienza con el proceso que es bastante rápido, pero igual resumo. Cierro el gestor y me dirijo al lanzador de aplicaciones. Selecciono sonido y video y allí se encuentra reproductor multimedia VLC. Lo ejecuto y abro desde el directorio personal videos un archivo del tipo MOV que habitualmente utilizo para este tipo de pruebas. El video a pantalla completa se muestra perfectamente. A decir verdad, todo funciona muy bien. Creo que ya estamos en condiciones de sacar algunas conclusiones. Tenemos que recordar que aún nos encontramos frente a una versión testing. La distro definitiva sería lanzada el 10 de junio, poco menos de un mes de la fecha de realización de este video. Aún así, no encontré ningún tipo de error, tanto en la instalación como los días de uso en pruebas. Debian hace un excelente trabajo desde hace muchos años, y es el corazón de infinidad de otras distribuciones. Seguramente, poco después de este lanzamiento, veremos el de Raspberry Pi OS Bookworm para 32 y 64 bits, entre otros. Nuevo kernel LTS, aplicaciones actualizadas, pero lo que buscamos en este video era si un viejo Pentium 4 podría con el moderno Debian 12. Y la realidad es que sí. La mayoría de tareas habituales del día a día las podemos realizar. Reproducir videos a pantalla completa, guardar fotos, editarlas, reproducirlas, instalar un entorno de desarrollo integrado para programar, conectar un ESP32 con un sensor y comprobar el funcionamiento desde la consola del IDE. Como se dijo, la tienda Discover funciona muy bien e instalar aplicaciones es cuestión de unos pocos clics. La reproducción en YouTube no es toda la calidad que uno quisiera, pero la causa es simple: recursos de hardware. Faltan núcleos de procesador y memoria RAM. Seguramente en un futuro cercano veremos distros basadas en Debian 12 que utilicen otro init, arranquen con menos servicios y optimicen aún más los recursos. Y con esto llegamos al final del video de hoy. Espero que el video haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo. Si tienes alguna duda o comentarios, puedes dejarlo debajo que con gusto lo responderé. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será hasta la próxima.